Hola mis amigos, muy buen día. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la mente de nuestro Señor Jesucristo, venga a guiar su mente, su intelecto, su inteligencia, su sabiduría, su razonamiento, para que usted sepa elegir lo mejor y de acuerdo con Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios, elegir lo mejor de esta vida, de acuerdo con la voluntad de Él, porque ni siempre lo que es mejor para usted es lo mejor que Dios quiere para usted. Y está este conflicto permanente dentro de las personas. Ellas quieren imponer la voluntad de ellas para Dios. Y Dios obviamente no va a aceptar eso. Entonces las ha dejado con sus proyectos, sueños personales y obviamente van a lastimarse, van a recoger los frutos y el mundo vive exactamente el resultado de esas elecciones. Entonces, dentro de los deseos, de la voluntad, dentro del placer que el ser humano tiene, siempre, en el fondo, para lo malo, para lo malo. Si ellos supiesen escoger lo que es bueno, el mundo no sería lo que es. Y parte desde el principio, por ejemplo, del casamiento. La persona se casa, la otra persona piensa que porque es bonita, porque el muchacho es lindo, fuerte, tiene dinero, tiene condiciones, ese es el mejor para mí. No, ni siempre, ni siempre. Entonces, usted verifica, amiga, amigo, que los asesinatos, las muertes que suceden entre muchos matrimonios en el mundo entero es alarmador por cuenta de malas elecciones, pésimas elecciones, elecciones que contrarían la elección de Dios, la voluntad de Dios. Ahí usted se pregunta así, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Bah, hable con Él, pídale a Él, converse con Él. Es para eso que Dios nos dio el Espíritu Santo, para guiarnos de acuerdo con la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es mejor. La voluntad de Él siempre fue la mejor, es y será la mejor. Es tan bueno, tan bueno, tan bueno que Dios no tiene ni placer en la muerte del impío. Él no tiene placer. Él dice así: vivo yo, dice el Señor Dios, que no tengo placer en la muerte del impío, pero que el impío se convierta de su camino y viva. Mire usted, ahí Él completa: convertíos de vuestros malos caminos, pues qué razón moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué razón moriréis? ¿Por su voluntad? ¿Por la imposición de sus deseos, de sus voluntades? Además, yo quería hablarle a ustedes, ayer hablamos también con relación al oro y el altar, con relación de la ofrenda o el altar, ¿qué es más importante? Lo que Jesús preguntó: ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Entonces, nosotros sabemos que es el altar lo más importante, nosotros sabemos que es el templo que santifica al oro. Ahora, lo que Dios quiere decir con esto es: ¿qué es más importante? ¿Su físico, su cuerpo o su alma? ¿Mm? ¿Cuál es más importante? Su cuerpo que es perecible, que tiene un plazo de validez. Todos nosotros, sin excepción, tenemos un plazo de validez. Nuestro cuerpo tiene un plazo de validez. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo que tiene un plazo de validez o el alma que es eterna, que no muere nunca? El alma no muere, no muere. El alma no muere.
Sepa de esto, no se olvide de esto. El alma es eterna. ¿Y qué es el alma? El alma es el centro de nuestros deseos, sentimientos, voluntades. El alma solo tendrá vida eterna cuando ella se sujeta al Espíritu de Dios. Cuando el alma se sujeta al Espíritu de Dios, entonces esa alma está viviendo en el reino de Dios. Cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra alma, entonces nosotros pasamos a vivir en el reino de Dios, sujeto a las leyes de Dios, sujeto a la gracia de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios. Pero cuando nosotros resistimos someternos a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, entonces es obvio, es claro, tan cierto como que Dios existe, usted, yo o quien sea, va a darse mal. Al final nada saldrá bien. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas. ¿Quién? Vamos a ver, ¿quién es el Dios de este siglo? Es el dinero, es el oro, es la ofrenda. El Dios de este siglo es aquello que las personas agarran, tocan, sienten. El Dios de este siglo es aquello que se impone, aquella visión. Cuanto más dinero usted tenga, más feliz usted será. Ese es el Dios de este siglo. Entonces, el diablo ofrece de todo. Él hace con que el oro tenga un brillo excesivo para que las personas se olviden de su alma y coloquen toda su fuerza en lo que miran, lo visual, en su apariencia. Usted ha visto, nosotros hemos visto a personas que eran jóvenes, cuando eran jóvenes eran bonitas, pero fueron envejeciendo, fueron quedando arrugadas. Es una realidad. Y después de quedar arrugadas, se colocaron botox, sacaron aquí, pusieron allá, y después quedaron un monstruo, peor que un maracuyá. Es preferible quedar como maracuyá. Es preferible quedar auténtico que ser un monstruo. Monstruo. ¿Por qué? Porque optó por el cuerpo. La voluntad es hacer que el cuerpo, tener una apariencia mejor. No sirve pintar. Cuanto más pinta, peor queda. Por eso, amiga, amigo, présteme mucha atención. Use su inteligencia. ¿Qué es lo más importante? ¿De su cuerpo o su alma? ¿Su cuerpo o su alma? Entonces, solo para que usted tenga una idea de lo que es el alma. Por ejemplo, la persona tiene depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es en el alma. Es el alma quien sufre. Es el alma quien está pidiendo socorro. Es el alma que está pidiendo socorro, está desesperada, está muriendo. Está muriendo, de a poco. Y ella está gemiendo. Entonces, cuando usted elige invertir en el alma, en su alma, entonces usted va a buscar ¿qué? Va a buscar hacer la voluntad de Dios, oír la palabra de Dios. Solo oír la palabra de Dios, la persona que tiene depresión, ella se siente mejor, ella siente un poquito de paz. Es como un señor llegó hace unos días aquí y él dijo: ¿cuánto es que usted quiere, cuánto es que ustedes cobran para curarme de la depresión? Y entonces el pastor le preguntó: ¿qué usted tiene para dar? Mire, lo máximo que yo puedo dar son 200.000 reales. Es todo lo que tengo. Ahí el pastor dijo: no, eso es muy poco.
Para usted curar su alma, tiene que dar su vida para Jesús. Tiene que entregar su alma en el altar, colocar toda su alma en el altar, o sea, toda su voluntad, todo su querer, sus deseos, todos sus proyectos, sus sueños, caer en el altar y sujeto al reino de Dios, el reino del Espíritu Santo. Y él se sintió bien y él entendió el espíritu de todo, que no es dinero. La persona puede tener el dinero del mundo, pero no el poder en las manos, la autoridad máxima de este país o de cualquier sea el lugar. Lo que importa es lo siguiente: si ella no obedece, si ella no se sujeta, no sujeta su alma, su voluntad, sus deseos a la voluntad de Dios, ella va a sufrir. No hay dinero, no hay posición social, no hay belleza, no hay nada en este mundo que pueda curar a la depresión, sino el poder de Dios. Pero el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, Él viene sobre aquellos que se someten a Él. Entonces, ¿qué es más importante en su vida? ¿Su cuerpo o su alma? Usted invierte para el futuro. ¿Cuánto tiempo de futuro usted invierte en su vida? Usted invierte para 50, 60, 70 años, más de 50 años, para tener una vejez así, con un buen plan de salud. Ah, tarde o temprano, usted va a descender, nosotros vamos a descender a la sepultura. Pero quien obedece, quien oye, quien da atención a la palabra de Dios, ese es feliz, ese es rico. Es rico. ¿Por qué? Porque tiene la riqueza que es el Señor de la gloria dentro de sí. Entonces Dios habla: yo no tengo placer en la muerte del impío, no tengo placer en la muerte del depresivo, no tengo placer en la desesperación del depresivo, no tengo placer. Pero yo quiero que el depresivo se convierta, quiere decir, se sujete a mi voluntad, porque mi voluntad es mejor para él, mi voluntad es la mejor para él. Usted ve, por ejemplo, la persona cuando está desesperada, ella va hasta el Salmo 91 y se siente más aliviada, pero luego cierra la Biblia y vuelve todo nuevamente, porque ¿de qué sirve que le guste un versículo, una palabra, una frase de Dios, pero no aplica eso en su vida? Entonces, amiga, amigo, ¿qué es más importante? ¿Qué ha sido más importante en su vida? Su dinero, su oro, su familia, su casamiento, su noviazgo, su casa, sus proyectos personales, sus diplomas o su alma. ¿Qué es más importante? Piense en esto y después usted me da una respuesta. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.